Buenas tardes a todas y a todos. Es Claudia con Inner Wellbeing y hoy tengo un invitado súper especial, Miquel Alonso. Hola Miquel, ¿qué tal Hola estás? Claudia, hola prima. Sí, Muy en la bien. familia. Pues nada, pues Miquel es un chef, ha tenido mucho éxito y además de eso es una gran persona, que esa es la razón de la entrevista. Tiene un lado espiritual muy bonito, pero ¿por qué no nos cuentas un poco más sobre, brevemente sobre tu origen, tu familia, un poco de eso, Miquel? Bueno, hola de nuevo Claudia. Muchísimas gracias por abrirme tu espacio. Eh, Voy a intentar ser lo más justo porque es complicado luego hablar de sí mismo y hablar de cosas que pueden estar ahí, ¿no? Pero que a veces no estamos tan acostumbrados a usar. Y de la misma forma que no estás acostumbrado a usarlas, pues igual no es tan fácil platicar sobre ellas, ¿no? Pero lo bueno de estas pláticas es eso, yo creo, ¿no? El camino que se puede entablar al respecto. Y bueno, como origen, sí tuve la gran suerte de nacer en el paraíso, si es que existe. Eh, Esa parte la recomiendo como viaje de vida, incluso como el último viaje. Es un lugar extraordinario en todos los aspectos. Se llama País Vasco y engloba tanto provincias de la parte española como provincias de la parte francesa. Es un lugar abrupto y fronterizo que van de la mano. Nunca hay que olvidar que las fronteras siempre son abruptas. Casi todas las fronteras están hechas de montañas o de ríos, ¿no? Siempre hay un corte natural para poderle poner una frontera política, ¿no? Y ahí me tocó nacer un lugar con una climatología súper especial. Y lo digo porque el clima es muy importante. Hay que partir de la base de que según un clima predeterminado nace un producto predeterminado. Si nosotros nos consideramos productos, pues somos el producto muchas veces del clima en el que vivimos. Nortes más fríos, ecuadores más tropicales. Y nosotros somos de una latitud 44 grados norte, que es importante señalar, y ahí pues se crea una climatología muy de temporalidad, muy de como conocemos en los cuentos, que en invierno nieva y en verano hace calor y en otoño se caen las hojas y en primavera renace todo, ¿no? Y hemos vivido esos ciclos naturales de este anuario agrícola y también estos ciclos circadianos, porque al final tu reloj interno hace que te vayas moviendo bajo un mecanismo muy natural. Y ahí me tocó nacer hace 49 años ya, en el año 1971, decembrino, en un 9 de diciembre que supongo que hacía frío, pero nací en Biarritz, en la parte francesa, del País Vasco francés. Aunque me crié mis primeros 26 años en el País Vasco español. Vuelvo a repetir que es un lugar muy bilateral, muy dual, donde hemos aprendido y hemos nacido conviviendo culturalmente hablando, ¿no? Entonces, un lugar que yo lo traigo siempre en mi corazón y en mi pensamiento. Sí, muy lindo, muy bonito. Es un lugar precioso, sí, en la frontera con Francia. Bueno, pues supongo, Miquel, que eso te ha de haber marcado en mi siguiente pregunta, ¿verdad? Lo que hemos notado mucho en ti es tu contacto con la naturaleza y tal vez vivir en un país que es tan bonito en aspecto natural, tal vez te inculcó ese amor por la naturaleza. Sabemos que haces mucha escalación de montaña, caminas mucho en las montañas. Y quiero empezar con la primicia, ¿verdad?, de que la espiritualidad también se demuestra con nuestra unión con la naturaleza. No sé si tú estés de acuerdo, Miquel, pero ese sería el enfoque de esto que quiero compartir con la gente, ¿verdad? Porque mucha gente te conoce como el famoso chef Miquel, que ha triunfado en México y en otros países, en España, y eres muy conocido, pero tu aspecto espiritual, que lo notamos la gente que está más cerca, que nos fijamos en esas cosas, ¿verdad?
Cuéntanos sobre tu amor a la naturaleza, ¿qué es lo que te hace esa pasión que tienes por escalar las montañas, por caminar en la naturaleza? ¿De dónde sale esta pasión y qué es para ti la espiritualidad? Podemos empezar con esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es para ti la espiritualidad? Y si encuentras ese vínculo trascendental cuando vas tú a la naturaleza y haces tus escalaciones y exploraciones. Sí, el tema de la espiritualidad, quiero suponer que la gente erudita que estudia ese tipo de ciencias, si se puede llamar así, tendrá definiciones mucho más precisas, ¿no? Para mí la parte de la espiritualidad pues es lo contrario a lo material, a lo que se ve, a la primera capa, ¿no? A tu escaparate. Siempre hago la analogía en los restaurantes cuando hablo con los empleados, con los colaboradores, de que es muy importante ver un restaurante o la vida en general, o una persona en general, como una tienda, ¿no? En donde conviven tres factores fundamentales: el escaparate, la tienda y la trastienda, donde muchas veces lo que menos se ve es donde suceden las mejores cosas. En la trastienda es donde más se puede convivir y vivir, y ahí se generó la génesis, el inicio, el kilómetro cero de la idea, para que luego pueda vivir en un escaparate, ¿no? Entonces, pues nos hemos convertido, pienso, en una sociedad muy de escaparate, y corremos el riesgo de que nuestros hijos y los futuros que están poblando vean únicamente eso y piensen que la vida está hecha únicamente de un escaparate, y hay que enseñarles que la vida es una tienda y sobre todo una trastienda. Luego, obviamente, cuando has trabajado bien la trastienda, que es el espíritu, pienso yo, ¿no? Pues tu esencia, quién eres realmente, y que has podido meter en esta trastienda a otras personas de confianza, que son las personas que no te hacen daño, que no son tóxicas, que son con las que puedes creer, pues, que puedes creer con los ojos cerrados y dar a manos llenas, pues obviamente ahí puedes empezar a generar. Y pienso que se puede generar energía, que es de lo que se trata y de lo que se debe de llenar este planeta, ¿no? De buena vibra, de buena energía. La energía existe, nosotros todo es energía, ¿no? Y nos hemos dado a la tarea de irnos desconectando. Fíjate tú, el ser humano que necesita, que es un ser lleno de enchufes, si lo podríamos decir aquí, que siempre necesita estar enchufado y estar conectado, de repente, no sé por qué nos ha dado de un tiempo para acá en que la moda es, o lo más in es desconectarse, ¿no? Cuando te desconectas te quedas sin nada. Por un lado eso. Por el otro lado, para poder hablar de lo del tema de las montañas y de la espiritualidad, hay que regresar un poquito al origen, que es de donde vengo. Esa frontera abrupta, esa frontera montañosa. Me toca venir a los 26 años, cuando tenía 26 años, a esta ciudad plástica, llamada Ciudad de México, la ciudad de la esperanza, maravillosa por un lado, asquerosa por el otro, que te aplasta, que siempre te tiene un pie en la yugular, y que necesita, y todo el rato te está quitando, ¿no? Y que a la mínima te desvía. Las grandes capitales del mundo, a la mínima, te desvían como ser humano, ¿no? Y te transforman, pero normalmente para mal, no para bien. Las capitales normalmente te usan y te desechan, no te van transformando en mejor persona, ¿no? Entonces aquí, con el paso de los años, me fui dando cuenta de que estaba llegando a ese 100, y me di cuenta de que había lugares en el mundo que te quitan y no te dan. Yo donde nací es un lugar que te da, energéticamente todo el rato te está dando. Y con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que lo que necesitas es buscar espacios en la capital o fuera de ella, en los lugares a la redonda, en donde te puedas conectar. Y es muy fácil conectarse, porque para conectarte únicamente necesitas el sol y el suelo para que tú te puedas convertir en una pila, ¿no? En un positivo, en un negativo, y recibir toda la energía. Otra cosa luego ya es sumarle estilos de vida, pensamientos, alimentaciones, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer, yo pienso que es como una buena pila, saberse conectar, y para poderte conectar bien necesitas estar muy bien hidratado.
y conectarte, ¿no? Y yo la manera de poderme conectar era también, de alguna manera, regresar con esa niñez o esos hábitos que tenía de pequeño, y se me hizo muy fácil porque pues vivimos en un valle, el valle de Tenochtitlan, de la antigua Tenochtitlan, el Valle de México. Y a mí me gusta, más que caminar los valles, subir las montañas. De las dos maneras te conectas. Pero si ya le quieres sumar si ya le quieres sumar un reto más, si ya le quieres sumar algo que tenga trascendencia, algo que sazone tu vida y que puedas ir hacia un camino de espiritualidad, pues necesitas meterle un poquito más de presión, que es el poder obligarte casi, en mi caso particular, a desconectarte. Y para poderte desconectar de la capital, necesitas hacer un ejercicio superior, un esfuerzo superior. Y la montaña te lo da, porque aquí las montañas son altas. La gente tiene que entender que las montañas que nos rodean son montañas que empiezan de los 3.000 metros, pueden terminar en los 5.600 metros. México es un país de montañas de 5.000, Estados Unidos de 4.000, Argentina, Perú de 6.000, de 7.000 Argentina, y ya te vas a las 8.000 a Nepal o al Karakorum, ¿no? A los Himalayas. Entonces aquí en México tenemos estas montañas y donde vivimos nosotros en el Valle de México empezamos a los 3.000. Y ahí es donde me gusta estar, Claudia. Me gusta estar en lugares incómodos porque propician la conexión, en lugares que exigen un esfuerzo superior y solamente te tienes que centrar y concentrar en ese esfuerzo, en ti mismo, en cómo como ser humano puedes empezar a decir, ok, estamos en un lugar inhóspito, estamos en un lugar que no hay regreso, no hay un Uber, no hay aquí un taxi al cual le puedas llamar. Entonces la mente se pone en otro nivel y todos los órganos y todo tu ser solamente se suma, se hacen uno y para un objetivo que es el llegar a un lugar y sobrevivir, sobre todo también, ¿no? Que es muy importante. Entonces la montaña te da, o por lo menos a mí me da esa fórmula, que es la fórmula de empezar a caminar como un ser humano y regresar siendo otro. Wow, qué intenso. Muy bien, sí, Miguel, has mencionado varios puntos que quiero preguntarte. Muy interesante, muy importante lo que haces de vivir en una capital, ¿verdad? Como millones de personas que viven desconectados de la naturaleza, vivimos en el cemento, rodeado de edificios y no sabemos cuánto daño hace eso, ¿verdad? Cuánto daño hace. Y has mencionado también la energía positiva. Yo sé que tú te rodeas de mucha gente de buena energía y también tú das mucha buena energía. Tienes una energía muy bonita, muy positiva. Y eso es parte de nuestro aspecto espiritual, porque como tú lo has dicho, todo es energía, ¿verdad? Y tenemos un alma, un espíritu que es energía. Y definitivamente tú lo has manejado muy bien. También mencionaste el balance, ¿verdad? El balance que te da el estar en la naturaleza. Y no sé si has escuchado, Miquel, sobre una nueva teoría que hay, se llama desorden de deficiencia de naturaleza. En inglés es Nature Deficiency Disorder. So, es una nueva teoría que están estudiando los científicos sobre cómo afecta la falta de contacto con la naturaleza, con la tierra, con el aire natural, sobre todo a los niños y a los adolescentes que en nuestras generaciones están adictos a la computadora, a los juegos, todo eso, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy importante. ¿Tú crees, Miquel, que esta conexión que tú tienes con la naturaleza te ha ayudado en tu éxito personal y profesional? ¿Cómo crees que ha influenciado? Porque tú mencionas que tú te esfuerzas, ¿verdad?, a salir, a estar en la naturaleza, las montañas, y salirte de tu zona de confort, ¿verdad? Me dijiste, me gusta estar incómodo. Y eso yo creo que es fantástico, porque eso es también lo que enseña el yoga, a empujar tus fronteras, ¿verdad? A hacer más, a retarte
para ser mejor persona. Entonces, ¿tú crees que este lado tuyo, yo lo llamo espiritual, ¿verdad? Porque es trascendente, no nada más es físico, es energético, es espiritual, te da un balance. ¿Cómo ha ayudado esto a tu éxito? Pues fíjate tú que yo siempre me he sentido desde niño una persona con mucha energía. Yo creo que si me hubieran tenido que poner un nombre médico de pequeño que no existía, sería pues déficit de atención o alguna cositas de esas, ¿no? Pero como no existían, pues no estaba diagnosticado, ¿verdad? ¿Con esto qué quiero decir? Pues que las personas de pequeños hay más tranquilos y hay más moviditos. Yo era de las personas o de los niños más movidos, me sentía siempre con mucha energía y al día de hoy lo sigo sintiendo. Siento que cuando llegué a México, cuando yo tenía 26 años y llegué a esta ciudad, llegué pleno, llegué muy cargado de energía, ¿no? Venía de esa zona montañosa, de esa zona donde se come muy bien, donde la alimentación no solamente fisiológica, sino social y emocional es muy buena. Siempre hay risas y siempre hay compañerismo. O sea, realmente las personas están plenas, ¿no? Yo vine a esta ciudad y sentí cómo poco a poco, con el paso de los años, yo me iba vaciando, ¿no? Te vas vaciando, la ciudad te va quitando. He tenido la gran suerte también, como paralelismo, y regresar otra vez a la idea de poder grabar para programas de televisión. Y es impresionante cuando entras en un estudio de televisión y vas a estar las próximas 8 horas grabando 2, 3, 4 programas, sales vacío. También me pasa mucho en los centros comerciales, sales vacío. No sé si es ¿De un tema energía? no sé si es un tema los sitios que están alfombrados, que te quitan, crean una estática, te vacían. Pero yo salía de los estudios de televisión y de algunos lugares de grandes superficies donde hay mucha gente y donde hay mucho plástico, donde hay mucho poliéster, donde hay mucho roce, se crea como una energía negativa y te va vaciando, ¿no? Y te sientes cansado. Yo llegaba a casa destrozado y lo notaba además y lo sabía porque tenía la comparativa del restaurante. Me podía comparar con las 12, 14, 15 horas que yo pasaba en el restaurante y que no me cansaban. Pero podía estar 8 en un estudio de tele y llegaba a casa agotado. Entonces, sí, las luces, los aparatos electrónicos te quitan energía. Vale. Por el otro lado, pasa el tiempo, pasan los años, pasa la primera década y sientes que cada vez te vas convirtiendo en una persona más tóxica, que estás más intoxicado, ¿no? Y dices, ok, es decir, para que entre el tóxico en tu cuerpo, has tenido que dejar un hueco. Hay algo que ha tenido que irse, positivo probablemente, para que se llene ese hueco que has dejado de algo negativo, ¿no? Si no, no te intoxicas. Si tú estás lleno de cosas buenas, pues ya podrán llegar tóxicos por fuera que no entran, pues no hay cabida, ¿no? Y yo creo que fui dejando muchos huecos, fui desgastando y en vez de ir rellenando esos huecos de energía positiva, de cosas positivas, pues no le prestaba atención y como vivo en una capital, a no ser que le prestes atención, pues te vas llenando de tóxicos. Y cuando pasaron los primeros 20 años, 2 décadas, pues se habían conseguido muchas metas de escaparate, pero pues la trastienda cada vez estaba más vacía, ¿no? Claro, es el juego capitalino, el escaparate, ¿no? El que salgas que de repente tu éxito esté basado únicamente por lo que piensan las personas que pueden ver en una portada o en una revista o en un programa de tele y realmente luego otra procesión es la que llevamos los seres humanos por dentro, ¿no? Nuestra verdadera realidad, ¿no? Entonces yo llegó un momento en el que sí me sentía pesado en todos los aspectos, intoxicado por todos los lados, bufaba a la mínima que hacía un mínimo esfuerzo. Seguía con mucha energía, porque nunca he dejado de ser un niño,
pero mi adulto era un adulto enfermísimo que se quejaba completamente, ¿no? De todo, ¿no? Internamente. Entonces, decidí empezar pues a regenerar un poquito. Como ya sabía, miraba alrededor mío, veía montañas y decía, joder, lo tengo chupado, como decimos en España, esto lo tengo chupado. Hay montañas aquí al lado, lo único que tengo que hacer es desplazarme y empezar. Pero solamente el simple hecho de descalzarte, yo muchas veces llego a la montaña, subo a un pico que hay aquí como entrenamiento, se llama el Pico de San Miguel, en el desierto de los Leones, un lugar espiritual, el desierto espiritual de una antigua orden, se llaman los carmelitas descalzos, la Orden del Carmen, que vino aquí, puso un convento enclavado en la montaña, y arriba hay una ermita, la última ermita de muchas ermitas que ellos crearon, porque al final eran personas ereméritas, eran ermitaños que tenían que hacer voto de silencio y pasar varias temporadas en esas casas aislados de todo el mundo. Y una de las últimas ermitas está a 3.700 metros, y muchas veces yo llego al amanecer o cerca del amanecer a recibir los primeros rayos. A veces me descalzo, toco la piedra y recibes el rayo, y yo lo noto. Y lo noto porque tengo la comparativa con la toxicidad de la capital. Exacto. No puedes saber si te estás llenando si no te has vaciado en algún momento, ¿no? Entonces, por eso digo que lo puedo decir con conocimiento de causa, porque he estado en el 100 y he estado, no sé, en el 0 no, gracias a Dios, pero yo creo que cerca de ese, cuando se te vacía la fuente de energía que todos llevamos dentro, ¿no? Maravilloso, es maravilloso porque todos pasamos por eso, yo creo, toda la gente que trabajamos, vivimos en la ciudad, pasamos por esa descarga de energía, por eso nos sentimos exhaustos, es la causa de muchas enfermedades mentales como ansiedad, depresión, pánicos, ataques de pánicos, todo eso. Yo realmente sí estoy segura que tiene mucho que ver la falta de contacto con la naturaleza. Pero lo que es increíble, Miquel, es que tú estás consciente de esa necesidad, porque la mayoría de la gente se siente mal, se sienten cansados, exhaustos, vacíos, drenados de esa energía. En la ciencia del yoga le decimos prana, es la fuerza de vida. Prana es esa energía que da vida a todo, que hace que tu sangre corra, que tú respires automáticamente. Es el misterio de la vida, ¿verdad? Y tú estás consciente de que estás drenado de esa fuerza de vida y que necesitas conectarte con la naturaleza. A mí me parece fantástico, increíble. Yo creo que eso ha influenciado mucho, ¿no? En tu forma de ser, en tu energía tan bonita que tienes. Yo cuando entreno pues llego a los 3.700 porque ahí se termina, ¿verdad? Es la cima. Consigues no solamente conectarte, sino para hacer montañas más altas, pues llegar a hacer esas elevaciones de subir y bajar, te produce en tu cuerpo pues, glóbulos rojos que necesitas, ¿no? Para luego poder llegar con más oxígeno. Uno de los ejercicios que son buenos de hacer cuando vas a subir a montañas que están por encima de los 4.000 metros es que puedas llegar con tu cuerpo muy bien oxigenado. El oxígeno está en el aire, el oxígeno está en el agua, que son las dos fuentes de las cuales puedes extraer el oxígeno para que tú puedas ser un ser con mucha más energía. El oxígeno es energía, pero también has podido crear reservas de oxígeno semanas previas en un entrenamiento con alturas elevadas, ¿no? Y luego viene la parte de la incomodidad. Sí es cierto que me encanta, y no solamente me encanta la incomodidad de las montañas en el sentido de que tienen una inclinación que tiene una obligación. Es decir, la inclinación te obliga a tener que quedarte callado, no puedes hablar. Ajá. Entonces, una de las cosas maravillosas que tiene la montaña cuando la asciendes es que tienes que hacerlo en silencio, que es fundamental, porque el silencio te lleva a otra fase que es la de pensamiento interior. Y solucionas muchas cosas cuando no abres la boca. De hecho, siempre que dicen que en este mundo hay que ahorrar,
Se habría que ahorrar muchas veces en palabras, en no abrir la boca y solamente hacer gestos, ¿no? Que a veces las palabras, un gesto vale más que 1000 palabras, ¿no? Es una moneda de cambio mucho más efectiva, los gestos, que las palabras. Entonces yo lo noto también porque tengo la comparativa de cuando voy a la montaña con gente, que me encanta, pero ya estás en la chorcha, ya estás en la discusión, estás ahí, pues si depende con quién vayas, pues ya le vas contando un chiste y una anécdota y cositas y tal, y te distraes. Que está bien, esa distracción, ¿no? Porque es comunitaria, es social. Pero cuando quieres hacer un esfuerzo más interior, tienes que ir solo. Y entonces ya cuando ya lo sazonas o le añades algo más complicado es, voy a ir solo y voy a ir todavía en una situación de compromiso. Y comprometerte contigo mismo es estar en la incomodidad, ¿no? Entonces yo ha habido veces no solamente que subo la montaña y llego al amanecer, es decir, para entender que llegas al amanecer quiere decir que la mitad de la ascensión de la montaña ha sido de noche. Entonces obviamente ahí tienes que empezar sabiendo que tú vas a empezar, por decirlo de alguna manera, a oscuras, en una hora comprometida. Igual puedes empezar y a veces en épocas todavía más complejas que son los inviernos. Entonces en una noche fría, donde amanece más temprano, porque hemos tenido que cambiar nuestro reloj, igual tienes que levantarte a las 3:30, 4 de la mañana, sabiendo que mentalmente ya vas a hacer un ejercicio que viene trabajado de semanas antes y que va a culminarse en ese momento de la ascensión. Realmente la ascensión es una culminación de un pensamiento anterior. La montaña se prepara con días o semanas de anticipación en la mente, en el cuerpo y en el espíritu. Tienes que hacer un esfuerzo físico, pero no puedes subir nunca una montaña si no vas bien mentalmente. Entonces también ahí hay un tema muy bueno. Como tú no puedes subir una montaña si no estás bien mentalmente, te estás poniendo a prueba. Es decir, para saber si estás bien mentalmente, sube una montaña. Porque si la subes, quiere decir, y la bajas bien, quiere decir que tú mentalmente estás en equilibrio. Es como ir a hacerte unos análisis clínicos y luego analizarlos, a ver si han salido bien. Pues esto es más natural. La montaña es esa prueba analítica que te dice si estás bien o mal. Yo, en noviembre del 2019, por ejemplo, estaba muy bien físicamente. Estábamos subiendo finales de noviembre al pico de Orizaba, que era el pico más alto de México, de la República Mexicana, por su cara norte, en donde teníamos que entablar, se dividía el ascenso en dos partes. Una primera parte que te llevaba al glaciar y otra segunda parte que era el glaciar, atacar ya el glaciar con arnés, crampones, piolet y cordada. Empezamos para que la gente entienda, nos acostamos a las 6 de la tarde, te metes en tu tienda de campaña y te levantas 6 horas después a las 12 de la noche, desayunas y a la 1 de la mañana estás empezando a ascender. Amanece sobre las 6, 7 de la mañana, las 6 primeras horas son a oscuras, con tu frontal, contigo mismo, a 15 bajo cero. Y aunque los nervios y la ansiedad hace que empieces a hablar los primeros minutos, al cabo de 2-3 minutos nadie habla. Todo el mundo entra en silencio, sabe que ya le espera por delante una prueba individual muy dura. Estamos hablando de que vas a poder estar sin parar 8 horas. Donde el éxito eres tú, el estado anímico en el que vayas, porque el físico ya lo llevas, el alimento y el agua, pero sobre todo el agua. Es decir, estado anímico y el agua que lleves y que puedas llegar a poder tomar, porque hay veces que no tienes ni sed. Entonces es un esfuerzo que depende de una parte tuya que no estás acostumbrada a usar. Entonces, para mí eso es también la montaña, ¿no? O sea, dejar en casa la persona del día a día con el que te vas a hacer todo y a realmente llevar a la montaña a tu persona más comprometida, a tu yo verdadero,
con el único que vas a poder llegar a la cima, ¿eh? Porque si llevas al capitalino, ese nunca va a llegar a ninguna cima, ¿no? Entonces tienes que ir con la persona verdadera. Entonces, lo comento así porque una cosa es el entrenamiento a los 4.000 metros y otra cosa es ya intentar subir. Yo no iba bien esa vez, iba mal, no lo sabía, y a los 5.200 metros me tuve que detener, me había quedado sin fuerzas, tenía mal de montaña. No piensas bien a ciertas alturas, tus decisiones pueden llegar a ser erróneas, te tienes que detener. El agua se me había congelado desde la primera hora de ascensión, ya sabía que tampoco tenía esa baza, no podía contar con el oxígeno que contiene el agua y esa hidratación que necesita el cuerpo. Y sabía que todo se estaba complicando, pero sobre todo sabía que no había llegado a esa montaña bien, y las montañas no mienten. Las montañas tienen un filtro extremadamente fino. Si vas bien, te dejan, y si no vas bien, te matan. Wow. Muy interesante, muy bien. Y también es una terapia sensacional, yo creo, aparte de que tienes que tener la fortaleza y la mentalidad para escalar una montaña, mientras más elevada, más complicada, pero también es una terapia, si vas con un guía, un grupo apropiado, yo creo que puede ayudar mucho también Sí. a salir de muchas cosas, la rutina, algún bloqueo mental o energético que tengas. Las montañas son increíbles, a mí también me encanta hacer hiking, escalar y eso me recarga, revitaliza, es como volver a nacer, es increíble. Sí, además la montaña es magnífica. Estás entrando en otro tipo de escalas y la recompensa no es llegar a la cima, es el proceso. Realmente la cima está cuando regresas a casa, como siempre se dice en las montañas, ¿no? Hay un ascenso y un descenso. Y el ascenso y el descenso son dos puntos importantísimos, porque si no pones dos puntos en la vida no puedes crear un camino. El camino se crea a partir de esos dos puntos, ¿no? Que se llamarlo la línea recta, lo que sea. Pasa que nosotros en montaña siempre estamos evitando las líneas rectas. La línea recta en la vida es lo más aburrido que hay. Es una muerte silenciosa. Crear una línea recta realmente te hace ir rápido, pero te pierdes todo el proceso. Y entonces, de hecho, la montaña tiene mucho más sentido, y cuando ya empiezas a leer también sobre las montañas y tal, siempre apareció hace poco una analogía leí sobre una analogía que me pareció muy acertada, que era que tú no quieres en la vida un encefalograma plano. El encefalograma plano significa la muerte, ¿no? La línea recta es la muerte. Y yo creo que de eso se trata también, ¿no? De buscar un ángulo incómodo. La vida tiene que estar hecha de este camino como helicoidal, como de este camino redondo, que va mucho más despacio, todo es circular en este planeta, ¿no? Entonces, si también tu camino es circular, yo creo que entrarás en una energía muchísimo más adecuada que si intentas atravesar una cosa redonda con una cosa filosa como una línea recta. Entonces, por eso las montañas, a los que hacemos montañas, no sabemos muy bien a veces definir qué es lo que pasa, pero una vez que estás en esa escala, en esa magnificencia, eres una hormiga, no eres absolutamente nada. Estás a los pies y a la merced de una cosa superior a ti. Y te das cuenta también por ese lado de que no sé en qué momento los seres humanos nos dijeron que teníamos el título de propiedad de esta tierra y que somos los dueños de esta tierra, cuando realmente somos pues muchas veces me gusta decir que unas lacras, ¿no? O sea, los seres humanos somos más parecidos a un virus que a una flor, ¿no? Siempre estamos produciendo cosas malas en el mundo, ¿no? Y como sociedad todavía no hemos aprendido a comportarnos bien, y siempre que intentamos hacer algo provocamos daños, muchas veces irreparables. Entonces, los que vamos a la montaña muchas veces coincidimos en eso. Somos personas que queremos ir cada vez más ligeras. ¿Sabes qué pasa que en la montaña, Claudia, también? Sí. Que tú tienes que caminar ligero. Tú no puedes llevar mochilas muy cargadas.
tienes que calcular exactamente el agua que tienes que llevar. Tú no puedes llevar 10 litros a la montaña por si acaso. Tienes que buscar muy bien cuánto alimento, cada gramo cuenta, cuánta agua y cómo vas, ¿no? Entonces te enseña a caminar ligero por la vida, Ujú. a realmente rodearte de lo únicamente necesario para llegar a un lugar predeterminado, ¿no? Sí, sí. Y pienso que también nos tendríamos en la vida que, pues, que comportar de esa manera, ¿no? De caminar ligeros en todos los aspectos, ¿no? De no hacernos muchas expectativas, de no Mm. crearnos falsas expectativas, de no ponernos títulos que no tenemos. Y porque todo eso son cargas que al final del día hacen que tu mochila esté mucho más pesada, nunca vas a llegar, ¿no? Sí, eso es un punto muy importante, Miquel. Sí, el ligero de equipaje. Hay un libro que leí hace mucho en español, de un autor español que se llama Ligero de equipaje, que también estamos, al estar desconectados de la naturaleza y de vivir una vida tan material, también creemos que necesitamos cosas para ser felices, ¿verdad? O para estar seguros. Estamos tan mal acostumbrados a estar en casa, en el interior, adentro de un clima artificial, protegidos todo el tiempo con una cobija, ¿verdad? Y el ir a la naturaleza, por lo menos para mí, es ese reto de estar en la intemperie, pasar frío, pasar dolor, pasar calor, todo eso que tú dices, de salirte de la comodidad, de la rutina, de la protección, te hace mejor ser humano porque, y fuerte. No sé si sea tu experiencia, pero eh, yo recuerdo cuando fui a la India una vez, en una ocasión fuimos a escalar una montaña y yo me hice el ejercicio de llevar lo menos posible al viaje, lo esencial que necesito. Un backpack muy ligero y al llegar a unas villas era algo muy, muy sencillo. Era una cocineta, unas camas y no había rollo de papel. Es algo muy, muy chistoso que me gusta contar, muy gracioso. No había papel. Lo podría haber pedido al que estaba manejando las casas, pero me hice yo el esfuerzo de hacer un ejercicio de qué tan sencillo puedo vivir en contacto con la naturaleza. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues usas agua, son costumbres diferentes, me explico, pero al salirte de esa comodidad te hace pensar más en tu valor como ser humano, como dices tú, ¿verdad? Y escalar una montaña es lo mismo, tienes que llevar lo mínimo, lo esencial, y te das cuenta, puedo vivir con tan poco, ¿verdad? El ser humano puede vivir con muy poco. Puedes pasar 2 días sin comer, 3 días, 4 días, 7 días, y no te va a pasar nada, a no ser que tengas una enfermedad secundaria, ¿verdad? Pero eso es algo muy bonito de explorar, viajar, escalar, ¿no? Yo creo que tú también lo has vivido así, el tratar de Sí, ser muy ligero. sí. Explorar la naturaleza te da una libertad. Puedes hacer un senderismo desde sencillo hasta complejo, no solamente la complejidad que te puede dar las distancias, sino la complejidad que te puede dar el terreno. Ya cuando estás inclinando el terreno y ya empiezas a ascender, a escalar, eh, aparte de todo lo que te he comentado, hay una cosa muy importante que también es obligada Mm, para no morir, ¿verdad? Que es pisar firme, que es un pensamiento que te lleva a saber dónde tienes que pisar. En una ujú. montaña tienes que estar viendo todo el rato dónde pisas. Tener, como se dice, pues los pies muy firmes en la tierra. Y esos son los pasos que, poniendo uno después del otro y poniéndole, sumándole paciencia y determinación, hacen que llegues al lugar indicado, ¿no? Y eso es fundamental porque muchas veces estamos tan metidos en nuestro rollo que nos volvemos ciegos en las capitales o en el trajín o en esta vida tan rápida que llevamos, no solamente en las capitales, en el mundo entero, Ujú. y nos volvemos ciegos y ya no vemos dónde pisamos. Y hay veces que cuando abres los ojos te estás dando cuenta que llevas un buen rato pisando, pues igual los sueños de otra persona, o estás pisando los valores de otra persona, ¿no?
O estás y, caminando el camino de alguien más que no es el tuyo. porque estabas ciego y estás Ya. caminando otro camino y te has perdido porque no sabes muy bien definir ni quién eres ni hacia dónde vas, porque es el camino de otra persona, ¿no? Entonces, sí, hace unos años habían sacado una serie que yo cuando salió no la entendía muy bien, ¿no? Yo decía, joder, pues qué serie más mierda, ¿no? Era The Walking Dead, ¿no? Y se hizo muy famosa. Y ya cuando se hizo tan famosa, yo dije, la voy a ver, me voy a permitir el lujo de ver un capítulo, porque si tantas personas en el mundo dicen que el tema de los zombies les llama la atención, y vi el primer capítulo, me enganché, vi los siguientes y me di cuenta de que era una de las series más reales que he visto en mi vida. Que este planeta está lleno de The Walking Dead, ¿no? Está lleno de Ajá, zombies, ya. de muertos vivientes, gente que está muerta en vida y Uf. que intenta todos los días, eh, cuando se despierta, está pensando en qué hará en la noche. Ya lo que quiere es volverse a dormir otra vez, ¿no? Muertos vivientes, como Drácula, cuando se quedaba a dormir Sí, largas temporadas en su ataúd, ¿no? sí, 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 muy bien. Y Miquel, has mencionado algo muy interesante también, que es el silencio, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. Cuando estás escalando y tienes que usar toda tu energía, si hablas mucho, pierdes energía y oxígeno. Entonces es algo muy bonito. De hecho, es considerado también un tipo de meditación el escalar, ¿verdad? Si vas en compañía de tal vez una o dos personas más y hay un silencio, te fuerzas a estar en el momento presente, a ver dónde pisas, como dices tú. Es toda una presencia, es toda una, para mí es una terapia fantástica. Yo creo que debería de ser un método que los doctores deberían de mandar a ciertas personas que califiquen, ¿verdad? A escalar, a hacer ese esfuerzo, subir, lograr subir a una cúspide. Es psicológico, mental, espiritual, tiene todos los elementos de la curación natural, ¿verdad? Y el conocerte a ti mismo, el conocer hasta dónde puedo llegar, hasta dónde mi cuerpo puede llegar, qué tan fuerte estoy, qué tan débil estoy, es completamente tridimensional. Yo creo que es fantástico, fantástico. Qué bueno que lo haces, Miquel. Y hemos tenido la suerte, yo he tenido la suerte de ir en muchas modalidades. Y lo más bonito de la montaña es la gente, aparte de la Pachamama, ¿no? Y de la montaña per se, Mm. la gente que lo hace. Por lo menos yo lo he visto así y lo he vivido así. Como no hay reloj, y no es que haya un reloj, porque el reloj lo llevas, ¿no? Porque necesitas saber a qué altura estás, qué tiempo llevas, por si hay tormenta. La montaña siempre te fuerza a regresar antes de la tormenta, ¿no? Entonces tú sí llevas un tiempo, pero basado en una climatología específica para no estar en medio de algo innecesario. Claro. Pero lo que no hay es una contrarreloj. No es un maratón, no es saber quién llega primero. Ajá. Y lo bueno de la montaña es que la gente muchas veces se cohíbe y dice, no quiero hacer eso, es un esfuerzo tremendo. Y el tema es, pero si no hay nadie que te va a forzar, tú vas a llegar hasta donde quieras. Y lo más bonito de la montaña es que la meta, la cima, es tu cima, no es la de la montaña, es hasta donde tú llegues. Ujú. Ha habido muchas veces que hemos ido a lugares pretendiendo hacer un trayecto imaginario y hemos regresado con otro trayecto eh, real y ha sido igual de válido o más válido que el preestablecido mentalmente, ¿no? Mm. Entonces el tema es el vivir, el caminar, el ir, que el propósito se convierte en realidad y se concreta, Ujú. porque no hay cosa, no hay, hay muchos beneficios que puede recibir el ser humano, pero uno de los grandes beneficios del ser humano es cuando concreta algo preestablecido, un pensamiento. Ujú. Cuando yo tengo un pensamiento y logro concretarlo, los beneficios en todos los aspectos de neurotransmisores que puedes recibir en el cuerpo son alucinantes. Es una medicina maravillosa, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, y definitivamente al estar en contacto con la Tierra hay estudios que han demostrado que la Tierra emite eh,
creo que son iones negativos, ajá, y eso neutraliza enfermedades y balancea la energía del cuerpo. ¿Tienes planeado escalar? ¿Cuál es tu próximo reto? ¿Tienes planeado ir a los Himalayas o a África o a alguna montaña así, algo especial? No, la verdad, fíjate tú que soy una persona que ejerce una montaña bastante local. Lo bueno de las montañas y de estar cerca de las montañas de por aquí es que lo haces en un día nada más, te levantas por la mañana, por la noche y regresas después del amanecer, ¿no? Eh, alguna de las montañas, dos de las montañas de México, las más altas, son las que te llevan a estar durmiendo a 4.800, casi 5.000 metros, Mm, pues una noche, ¿no? Unas horas de día antes de que a primeras, cuando se esconde el sol, te puedas levantar y empezar a hacer la ascensión. Y si ya quieres irte un poquito más lejos, ya no solamente estás hablando del viaje, sino de todo lo que conlleva la aclimatación en el lugar y el proceso de ascenso. Y para invertirle mucho tiempo, yo lo tengo clarísimo. Si yo voy a tener que invertirle un mes de mi vida a hacer un proceso de caminar, prefiero elegir el Camino de Santiago. He estado muchas veces en el Camino de Santiago, porque soy de allá, de España, y sí, en el sí. País Vasco hay unas señalíticas alrededor de todo el camino, de los caminos, se llaman Mm, mojones. Esos mojones te van indicando que vas por buen camino, ¿no? Y el ajá. País Vasco está lleno de mojones. Ahí, de hecho, se inicia uno de las grandes rutas, la ruta francesa, ¿no? Sí, Por sí. Roncesvalles. Pero una cosa es estar en el camino y otra cosa es hacer el camino. Camino de Santiago dicen que, bueno, pues cada quien hace el suyo, ¿no? Pero a Mm, mí me gustaría entablar una conversación con el Camino de Santiago y para hacerlo, pues otra vez dentro de la incomodidad, poderlo hacer en ese camino francés, incluso antes de Roncesvalles, desde Saint-Jean-Pied-de-Port, que mm. es ya empezando desde Francia y llegar hasta Galicia. Claro, cuando hablas de 900 kilómetros, hablas de 30 días a 30 kilómetros por día. Entonces es un esfuerzo mayor. Ya no es un esfuerzo de que sea complicado hacer 30 kilómetros diarios, sino la mentalidad de poderlos hacer durante 30 días seguidos. Mm. Y pienso que ahí está el reto. Pero claro, es un reto de tiempo Sí, sí, también, claro. ¿no? Es hermoso. Para los que nos están escuchando y no sepan, el Camino de Santiago es un camino en España, tiene varias rutas y es un peregrinaje muy famoso, es conocido a nivel mundial, es como la Meca en Jerusalén y para los católicos es el Camino de Santiago, algo parecido, es a pie, es algo muy espiritual, muy bonito, mucha gente lo ha hecho y muy difícil, tiene su ciencia, tienes que saber cómo calzar, cómo caminar, porque sí puedes lastimarte, pero es precioso el panorama, ¿verdad? En Galicia. Mi familia es de Galicia y de Asturias en España, mis abuelos, abuelas, padres y de Miquel Así también, es. en el norte de España. Así que tenemos que hacerlo, Miquel. Si vas al camino, me avisas. Sí, así es. Un camino muy interesante que dicen que ya lo puedes empezar con quien quieras, la cantidad de personas que sea, pero lo que dicen es que siempre lo terminas con una persona que eres tú mismo, Wow, sí, muy bonito. que te Y, encuentras a ti mismo, ¿no? Entonces exacto. lo acabas terminando con una persona que ahí estaba y que de repente Sí, aparece en el camino. En algún momento aparece en el camino y sigues haciendo el camino contigo mismo. ¿cuál es el mejor consejo que has recibido en tu vida? El mejor consejo o la mejor experiencia que has tenido en tu vida. Eh, hombre, el mejor consejo viene probablemente de mis padres y no es un consejo tan hablado, sino gesticulado, ¿no? Como decía al principio, que los gestos valen más que 1.000 palabras, ¿no? Y muchas veces el ver el comportamiento de unos padres puede ser el camino, es otro camino, como el de Mm, Santiago, que ujú. igual quiere seguir, ¿no? O sea, es un ejemplo a seguir.
Entonces, en mis padres he visto esa firmeza y es un gran consejo, porque es ver que por más que hayan pasado cosas buenas o malas en la vida, hay una cosa que se llaman valores universales que se llevan a cabo y se ponen en práctica. Y entonces es como una fe, sabiendo que si te comportas de esa manera, puedes ser una persona integral y dar seguridad a los demás, porque tú cuando vives de forma individual, pues te tienes que dar seguridad a ti mismo. Pero tú cuando vives en una comunidad, una de las cosas fundamentales es darle seguridad a los demás. Y tú para darle seguridad a los demás, lo que no puedes ser es una persona que esté votando de valor en valor todo el rato porque la gente se va un poquito a sacar de onda. Entonces, si tú eres una persona constante, perseverante, fija, aunque te muevas en muchos aspectos, pero en ese aspecto fundamental, en ese núcleo, decir, este es mi núcleo, siempre lo va a ser, ya sabes que ahí está la autenticidad y los demás pueden ver ese brillo y querer acercarse hacia él, ¿no? Entonces, yo creo que los consejos más, muchas veces los mejores consejos vienen de las personas que crean gestos. Ok, ¿Tú crees que tus padres te transmitieron esa estabilidad, esos Sí, valores? y me siguen transmitiendo. Estás viendo que ellos toda la vida han avanzado sin pisar a nadie, que creo que es de las cosas más bonitas y más difíciles que pueda haber. Avanzar en la vida sin pisar a nadie. Exacto, muy bonito. O sin usar a nadie, ¿no? Sí, sí, sin usar, sin hacer sufrir a los demás, no es necesario. Muy bien, Miquel. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Eso es todo. Muchísimas gracias. Formidable entrevista. Muchísima suerte con tus escalaciones futuras. Que te siga llenando de mucha energía. Y gracias por tener ese espíritu tan bonito que nos llena de alegría a todos los que tenemos la suerte de conocerte. Muchas gracias, prima. Ha sido un placer. En Instagram estoy como @Miquelonso. Miquel es con K de kilo, M-I, K de kilo, E-L-O-N-S-O. Miquelonso. Ahí nos pueden encontrar para ubicar o saber un poquito más del otro lado, que es más la gastronomía, ¿no? Sí, y tienes tu página de Facebook. Y en Facebook, Chef Miquel Alonso, o también Miquel Alonso. Como cuando vas a la tienda y te acercas al escaparate y si te gusta, pues ya te puedes meter a la tienda a ver si, ¿no? Si encuentras algo. Miquel tiene unos restaurantes fantásticos en México y estás haciendo entrega a domicilio, ¿verdad? Ahora en COVID también. Sí, bueno, el COVID vino a ajustar, es como un reloj, ¿no? Y viene a ajustar la hora. Entonces tuvimos que cerrar uno de los restaurantes. El otro, que es Lur, L-U-R, que significa tierra en vasco, fíjate tú, la analogía. Ajá, precioso. Es más un restaurante de cocina tradicional, muy, muy rico, la verdad. Y tenemos otro restaurante dentro de un hotel en Playa del Carmen, el Hotel Gran Velas de la Riviera Maya, y dentro tenemos un restaurante que se llama Cocina de Autor. Y también es un restaurante de fine dining, más elegante, más tirado a darle de comer y a apapachar y abrazar a esos vacacionistas que muchas veces van a los hoteles a quererse recargar. Y ahí Sí, estamos nosotros en nuestro lado más gastronómico para darles esa energía, ¿no?